Bueno, muy bien, bienvenidos, espero que anden muy bien. Hoy estamos en la clase número 15 y vamos a estudiar acerca de Jesús de Nazaret, el Mesías. Y bueno, el objetivo de esta clase sería examinar diferentes escrituras de la Biblia que nos hablan de Jesús de Nazaret como el Mesías. Como hacemos siempre, les quiero mostrar la bibliografía de base por si alguno de ustedes en algún momento quieren leer estos libros. Diccionario de la Iglesia Primitiva de Brian Gray, Eventos del Porvenir de John D. Pentecost. Es un libro, Eventos del Porvenir, es un libro de escatología bíblica, o sea, habla de todos los acontecimientos futuros y que van a venir, ¿no? Después tenemos Nueva Evidencia que demanda un veredicto, capítulo 5, Josh McDowell. La mayor necesidad del cristiano, que no es un libro, es un estudio del doctor Bullinger, muy conocido por nosotros. Después tenemos Él anduvo entre nosotros, capítulo 15 de Josh McDowell. Comentario bíblico ilustrado de Alfred Edersheim, que habla mucho sobre el tema de la historia de Israel, y la fascinante historia de las palabras, de un escritor que se llama Ricardo Soca. Si no me falla la memoria, creo que es uruguayo, y es un hombre que ama la etimología de las palabras, ¿no? Las Biblias que usaremos son la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén 2001 y la Nueva Versión Internacional en la clase de hoy. Como siempre, van a tener la tarea del hogar de leer versículos que vamos a ir nombrando en la escritura para poderla hacer amplia, y les comento que va a ser la clase en donde vamos a tener mayor cantidad de versículos. Esta clase de hoy, de las 15 clases que venimos haciendo, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a empezar por acá. Alrededor de Jesús de Nazaret hay un montón de términos y palabras que uno está acostumbrado a escuchar. Por ejemplo, Hijo de Dios, Mesías, Jesús, Jesucristo, Cristo, ungido, Hijo de hombre o Hijo del hombre, unigénito, cristianismo, judaísmo y un montón de ismos más. La pregunta sería, para ver lo que vamos a estudiar hoy, si cada uno de los que estamos en esta clase podríamos definir cada uno de estos términos. Bueno, ¿y qué significa primogénito? ¿Y qué significa ungido? ¿Y qué significa unigénito? Bueno, eso deberíamos saberlo. Como estudiantes bíblicos deberíamos saberlo. Así que el primer tema que vamos a ver acerca de Jesucristo es lo que se conoce como su cualidad distintiva. Su cualidad distintiva como Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, Jesucristo, su cualidad distintiva como Hijo de Dios. Vamos a arrancar por Mateo, capítulo 3, versículo 16 y 17, que dice: una vez bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos. Y Jesús vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. 17. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Esta es una escritura que la hemos escuchado varias veces. Entonces, esta escritura presenta a Jesús como el Hijo amado de Dios el Padre. Y esta escritura se puede asociar con lo que es una costumbre para nosotros al registrar un hijo. O sea, en el mundo natural, cuando un hijo nace, uno va al registro civil y dice: bueno, fui padre, vengo a anotar a esta persona. Acá en este caso sería algo así para este versículo del bautismo de Jesús. Sería como el acta de nacimiento.
La expresión, este es mi hijo amado, encuentra una correlación o una reciprocidad en otras profecías, como por ejemplo en Salmos capítulo 2, versículo 7. Fíjense que en Mateo 3:17 leímos, este es mi hijo amado, en quien me complazco, y en Salmos 2:7 una profecía dice, haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y a su vez esta profecía de Salmos se correlaciona con Hechos 3:33, cuando dice, Dios ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. ¿Acuerdan que leímos recién? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto es importante porque todo lo escrito en el Nuevo Testamento tiene una base doctrinal que viene del Antiguo Testamento. Es decir, que varios textos del Nuevo Testamento no son necesariamente una nueva revelación. Cuando se hablaba de Cristo en Mateo, en Lucas, no era una revelación nueva, sino que eran escrituras que los evangelistas las citaban de alguna otra que venía del Antiguo Testamento. En este caso estamos leyendo el bautismo de Jesús. La profecía inicial acerca de un Mesías fue dada en el pacto de Dios con Abraham, que nosotros estudiamos 2 clases de eso, que decía, ¿recuerdan? Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y nosotros fuimos haciendo el seguimiento y estudiando que esa simiente recayó en el Mesías Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Aquellos escritores que reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, lo hicieron por su conocimiento y minuciosa observación de las profecías del Antiguo Testamento. Muy bien. Vamos a empezar a leer ahora cosas relativas al Hijo. Hebreos 1, 1, 2 y 5 dice, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres. Eso se refiere al Antiguo Testamento. Acuérdense que estamos. ¿Por medio de quién? De los profetas. 2. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Y ahí hay una palabra griega que la remarcamos porque es huíos. Ya vamos a ver por qué. ¿A quién instituyó heredero de todo? Por quien también hizo el universo. En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y también yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Y ahí está la palabra huíos en el griego. El libro de Hebreos es una síntesis de todas aquellas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Profecía mesiánica quiere decir profecía respecto del Mesías o profecía respecto de Jesucristo. Los autores del libro de Hebreos, así como los evangelios, vieron su cumplimiento en la época y en la figura de Jesús. Ahí estamos estudiando Jesús el Mesías. Muy bien. Así que lo que vamos a hacer es un análisis del término hijo. En el griego hay 2 palabras para decir hijo. Una de ellas, que ya la vimos, es huíos, y significa primariamente la relación de la descendencia con el progenitor. Lo interesante es que Juan y muchas escrituras no usan huíos para referirse a los creyentes, como nosotros, sino que para los demás hijos de Dios se usa la palabra tecnón, que quiere decir niño. Así que tenemos huíos y tecnón. El término huíos, y esto es lo relevante,
está solo reservado para Cristo. Huíos da prominencia al hecho del nacimiento. Es la elevación de algo sobre lo que está alrededor. Jesús es el Hijo por sobre el resto. Jesús es el Hijo huíos, quiere decir que es el Hijo destacado, es el Hijo relevante por sobre el resto de los hijos. Fíjense que en Hebreos 1:2 dice, que ya lo leímos, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo huíos, Jesús. Y en Juan 1:2, sin embargo, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. Pero ahí es la palabra tecnón, niños es. Vamos a leer Mateo 16, 13 al 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando Jesucristo se refiere a él mismo como Hijo del Hombre, quiere decir que es nacido de la raza humana, nada más. Es nacido de la raza humana. Y los discípulos, ¿no?, dijeron, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, y otros dicen que sos Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Qué pregunta para nosotros, ¿no? Vos, Julia, ¿quién decís que es Jesucristo? ¿Viste vos, Fabián? Adrián, ¿quién decís que es? Y respondiendo Pedro, nadie decía nada, ¿ven? Estaban todos callados, como ahora. ¿Me entendés? Dice, respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo huíos del Dios viviente. Pedro le dio la respuesta. ¿Y qué le dice Jesucristo? Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que Pedro lo reconoció como Jesucristo, pero Jesucristo dice, vos me reconociste porque mi Padre te lo reveló. Muy bien, sigamos. Y esta es la pregunta clave. ¿Qué clase de hijo es Jesús? ¿Qué clase de hijo? ¿Por qué está esa diferenciación entre la palabra huíos y tecnón? Eso es lo que vamos a cerrar ahora. Juan 1:17. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, acá aparece la palabra griega monogenes, hijo, huíos, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Monogenes significa o se traduce como una palabra compuesta, uno y único. Unigénito proviene de uni más genos, es decir, esto significa Jesucristo es el único engendrado por Dios. Jesucristo es único en su tipo. Ya vamos a ver más clara la diferencia. Tiene el significado de único de descendencia humana, porque ustedes saben que hay otros hijos de Dios, los ángeles, por ejemplo, pero no son de descendencia humana. Jesucristo es el único de descendencia humana, es decir, como descendencia humana, Jesús es el único que fue engendrado por Dios. Jesucristo es, en forma incomparable y única, Hijo de Dios. Unigénito es el descendiente que no tiene otro igual a él. Ojo acá. Por tanto, en principio, el unigénito de Dios no tiene hermanos. Pero esa condición queda atrás cuando aparecen otros hijos, ¿no?,
Y entonces el unigénito pasa a ser el primogénito. Primogénito es primero en cuanto al orden. Jesucristo fue el primero, pero como condición distintiva fue el primero y el único engendrado por Dios. Nosotros no somos engendrados por Dios. Ahora lo vamos a ver. ¿Se va siguiendo? Así que tenemos unigénito, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito, el único engendrado, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por el otro lado, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, o sea, el primero en cuanto al orden. Unigénito, entonces, es porque es el único engendrado por Dios y se convierte en primogénito o primero en orden cuando aparecen otros hijos, como en este caso podemos ser nosotros, pero aparecieron antes que nosotros varios, ¿no? Primero de Juan 3:1 dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos, pero hijos tecnón de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos tecnón de Dios. Es decir, que si ahora somos, es porque antes no éramos. O sea, nosotros nacimos de papá y mamá y no nacimos hijos de Dios. Nacimos. Por medio de Jesucristo Dios nos adoptó como sus hijos. Efesios 1:5, ahí lo dice. En amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, tampoco es que adoptarnos sea algo de otra categoría, algo despectivo, somos adoptados. No, porque el diccionario de Swanson aclara que la adopción es poner a un niño en la posición y en los derechos de un hijo propio. Pero somos adoptados. Dios no nos engendró a nosotros, Dios nos adoptó. Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo huíos, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué cosa? La adopción de hijos. ¿Y qué recibimos con la adopción? La posición y los derechos de un hijo propio. Está bien. No es despectivo, pero Jesucristo fue un hijo engendrado, nosotros somos hijos adoptados. Jesucristo fue el unigénito y el primogénito de muchos hermanos. Cuando en los textos aparece la palabra adopción, estamos viendo que esto es un favor o una gracia. Algo que no merecíamos, por lo menos yo, no sé ustedes, y que adquirimos por medio de Jesús. Adopción. Entonces, vamos a hacer un repaso de esto que estuvimos viendo. La cualidad distintiva de Jesús. Jesús es el Hijo unigénito y primogénito de Dios. Es decir, que Dios, en cuanto a hijos de naturaleza o de descendencia humana, Dios tuvo a Jesús y a otros hijos. Muy bien, por el lado de Jesús vimos que se usa la palabra huíos y por el lado de otros hijos se utiliza tecnón. Por el lado de Jesús, Jesucristo es el unigénito, el único engendrado y el primogénito, el primero entre otros. Y nosotros somos adoptados. Así que para la palabra unigénito tenemos la palabra griega monogenes, que significa uno en su clase, único engendrado por Dios. Después ustedes lean Juan 1:18. Para la palabra primogénito, sabemos que es el primero en cuanto al orden, por eso la Biblia dice que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Eso está en Romanos 8:29, lo leen después, y Colosenses 1:15.
Y como hijos adoptados, somos hijos adoptados por medio de Jesucristo con igual posición y derecho. Y eso está en Efesios 1:5, entre otras escrituras, porque hay más. Muy bien. Ahora vamos a ver qué clase de Mesías. La palabra Mesías es enviado, ¿no? Pero ¿qué clase de Mesías? Jesús es el Mesías esperado por el pueblo israelita. Ahora quiero recordar que Jesucristo no es un nombre compuesto, como si uno dijera Juan Carlos o José María. Jesucristo se debe leer como Jesús el Mesías o Jesús el ungido. Encomendado, ungido, es encomendado para realizar una función específica. Jesús es en castellano, Yeshua o Yeshua en hebreo, y significa Yahweh o Dios es salvación. Nosotros lo pronunciamos en castellano, los hebreos lo pronunciarán en hebreo, no hay problema con eso. Mesías en el hebreo es Mashiach y significa ungido o elegido. Y el equivalente griego es la palabra Christos y en español se traduce como Cristo, que es como nosotros lo decimos. Juan 10:24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, fíjense los judíos lo que le preguntan a Jesucristo, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Ese es el gran problema del judaísmo y el cristianismo. Jesucristo le dijo, yo soy el Mesías, no creen. Y bueno, si no creen, ¿qué va a hacer? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, encima, ellas dan testimonio de mí. Es decir, Jesús reconoce que Él es el Mesías, pero los judíos, una parte de los judíos, no aceptan eso. Bien, ahora, ¿por qué menciona las obras que yo hago? Porque esto tiene una conexión con el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se había profetizado acerca de las características del Mesías que vendría. Entonces, las obras que yo hago dan testimonio. Parte de los judíos no reconocieron a Jesús como Mesías. ¿Por qué? Porque en su interpretación de las Escrituras esperaban un Mesías político. Ellos esperaban un rey, como el rey David, que le resolviera los problemas políticos a Israel y que trajera paz y prosperidad a la nación. Por eso no lo reconocieron. Pero Jesús no fue un rey puramente humano como David. Y en esa interpretación de las Escrituras es que los judíos no creyeron en él. Pero fue una parte de los judíos. Es más, la historia muestra que fue la élite de los judíos los que no aceptaron a Jesucristo. El pueblo común, por así decir, mayormente lo aceptó. La élite, que eran los que manejaban el poder religioso, ellos no lo aceptaron. Muy bien. Vamos a ver ahora un análisis de las profecías en base a 3 preguntas. ¿Qué decían las profecías del Antiguo Testamento? ¿Qué esperaba el pueblo judío del Mesías que iba a venir? Porque recuerden que el nombre ellos no lo tenían. ¿Cumplió Jesús con estos requisitos? Bueno, vamos a ver. Entonces, acá sí, después ustedes se toman el tiempo, si tienen ganas, de repasar esta enseñanza e ir buscando en la Biblia todos los versículos que vamos a ver ahora. El Mesías, en principio, de acuerdo a las profecías, sería un hombre hebreo. Eso está en Isaías 9:6, en Génesis 49, 8 al 10. Después lo leen. Eso se cumplió porque está en Lucas 3:30 y Lucas 2:4, expresa la palabra que Jesús vino de la tribu de Judá. Debía nacer en Belén de una mujer virgen. Eso está como profecía, está en el libro de Miqueas 5:2.
Génesis 3:15, ¿se acuerdan de una mujer, de tu simiente de la mujer te va a pisar en la cabeza? ¿Se acuerdan? Y en Isaías 7:14. Y eso se cumplió, como dice Mateo 2:1, Lucas 1:27, Mateo 1:22-23. Jesús nació en Belén, después creció en Nazaret y de María Virgen. Vendría de la simiente de Abraham. Eso lo hemos estudiado nosotros, está en Génesis 22:18, y Jesús vino de la simiente de Abraham, como dice Juan 8:58, Gálatas 3:16 y Hechos 3:13. Sería un sacerdote de la orden de Melquisedec. Eso está como profecía en Salmo 110:4. Y Jesucristo, de acuerdo a Hebreos 6:20 y los capítulos 7 al 10, es un sumo sacerdote para siempre de la orden de Melquisedec. Sería un profeta como Moisés. Eso está en Deuteronomio 18:18. Y según Juan 8:38 y Hechos 3:22 al 26, Jesús hizo muchas profecías. El Mesías debía ser un rey del linaje de David. Eso está en Isaías 11:1-4, Zacarías 6:3 y Jeremías 23:5. Y eso se cumplió, según relata Romanos 1:3-4, segunda de Timoteo 2:8 y Mateo 21:9. Jesús descendió del linaje de David, por lo tanto es un descendiente con derecho legal al trono. Obviamente se dan cuenta que estas escrituras después las tienen que leer. Sería un siervo sufriente antes de entrar a su gloria, como relata Isaías 53 y como dice Juan 19, 1 de Corintios 15 y Lucas 24 y segunda de Timoteo 2:8. Jesús, como sabemos, fue crucificado, fue muerto, fue resucitado y fue glorificado. Debía morir por los pecados de la humanidad, dice Isaías 53, 5 al 9, y segunda de Corintios, 1 de Pedro y Romanos 4:25, Jesús murió por los pecados de todos. De acuerdo a Isaías 35, 4, 5 y 6, el Mesías haría grandes milagros. Y ahí tienen un montón de versículos para leer cuando estudien acerca de todas las cosas que hizo Jesucristo. Sanó enfermos, el ciego de nacimiento, convirtió el agua en vino, que ya con eso... Esa es la que nos gusta. Ya con eso, suficiente prueba. Sí. Bueno, convirtió el agua en vino, a Lázaro, resucitó a Lázaro, sí. El Mesías enseñaría con parábolas, dice, en Salmo 7:2. Esto está en la versión de Jerusalén, que dice que el que vendría iba a enseñar con parábolas. Y luego la escritura en Mateo 13:34-35 dice que Jesús abrió su boca por parábolas a la gente, ¿no? Entraría al templo de Salomón, dice Malaquías 3:1. Y recuerdan ustedes ese registro de Mateo, que él se metió al templo y los echó a patadas a los vendedores y cambistas, porque habían convertido el templo en una cueva de ladrones, le dijo, ¿no? ¿Se acuerdan? El Mesías sería piedra de tropiezo a los judíos, dice Salmos 118:22, y lo fue, según 1 de Pedro 2:7-8. El Mesías sería luz a los gentiles, según Isaías 63, y el Mesías fue para salvación hasta lo último de la tierra, dice Hechos 13, 47 y 48. El Mesías buscaría a la casa de Efraín, según Jeremías 31:20. ¿Se acuerdan que hemos estudiado cuando se divide Israel? Se dividen los dos reinos y que hay el reino del norte, se identifica como casa de Efraín. ¿Recuerdan que después fueron conquistados por... Muy bien. Entonces, bueno, y Mateo 15:24 fue enviado a las ovejas perdidas. ¿Se acuerdan que a la casa de Efraín se le decía las 10 tribus perdidas de la casa de Israel? Bueno. El Mesías sería traicionado por un amigo. Salmos 41:9, Judas.
Mateo 26, 47 al 50. El Mesías sería vendido por 30 monedas de plata. Zacarías 12, 11. Y bueno, como sabemos hasta por las películas, fue vendido por 30 monedas de plata. Sería acusado por testigos falsos, dice Salmos 35, 11, 12. Y sacerdotes, esa fue la casta, la élite de los israelitas que no lo aceptó. Sacerdotes y ancianos buscaron falsos testigos contra él, dice Mateo 26, 59. El Mesías debía morir torturado y crucificado, según Isaías 53, 5, y así fue, según se relata en Mateo 27, 26, pero esto lo sabemos hasta de las películas nosotros. El Mesías sería golpeado y escupido, Isaías 50, 56. Mateo 26, 67 confirma esa profecía. Sus manos y pies serían agujereados y atravesados. Eso está en Salmos 22, 16. Y como sabemos también por las películas, pero la escritura en Mateo 27, 35 al 37 dice que fueron sus pies y sus manos atravesados por clavos, ¿no? El Mesías sería rechazado por su propio pueblo, así que no sé de qué se asustan. Isaías 53, 3. Juan 7, 5. ¿Rechazado por quién? Por los judíos y sus propios hermanos. Pero era una élite, fue una élite religiosa la que rechazó al Mesías. Sería objeto de burla, dice Salmo 109, 25. En Mateo 27, 39 acredita esta profecía. ¿Te acuerdan cuando estaba crucificado? Se burlaban de él. Sus huesos no serían rotos. En Salmos dice, no, sus huesos no van a ser rotos, Salmos 34, 20, y se acuerdan que cuando los soldados llegaron, que estaba en la crucifixión, lo encontraron muerto, dice, y no rompieron o no quebraron sus piernas. Juan 19, 33. Su costado sería abierto, dice Zacarías 12, 10, y Juan 19, 34, recuerdan que un soldado le abrió el costado con su lanza, que salió sangre y agua, dice la Biblia, ¿se acuerdan? Habría tinieblas en su muerte, dice Amós 8, 9, y en Lucas 23, 43 dice que desde el mediodía a las 3 hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad cuando lo crucificaron. Sería levantado de los muertos, dice Salmos 16, 10. No permitirás que tu santo vea corrupción, ¿se acuerdan? Hechos 2, 31, Lucas 9, 32, 1 de Corintios 15, 3, 4. Y finalmente el Mesías se sentaría a la diestra del Padre, dice Salmo 110, 1, y como sabemos, y dice Hebreos 1, 3 y Romanos 8, 34, Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hay más de 60, hemos visto, ni 30 hemos visto acá, y no seguimos porque más de 60 profecías en el Antiguo Testamento de Jesucristo, del Mesías, y que se cumplen en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, el grupo de judíos del siglo I identificaron a Jesús de Nazaret como el Mesías esperado por Israel, de acuerdo a los testimonios, y luego se convirtieron en los primeros cristianos. Estamos hablando de los que estuvieron con él como discípulos, después Pablo y todos los que se llaman padres apostólicos, se llaman, no padres de la iglesia. Padres de la iglesia es otra cosa. Los primeros cristianos en el primer siglo lo reconocieron a Jesús como el Mesías. Se ocuparon de cotejar las profecías del Antiguo Testamento con las señales mesiánicas de Jesús para comprobar su identidad, aunque no lograron entender por qué no se establecía el reino mesiánico de inmediato. Muy bien. Para ser amplios en nuestro estudio,
para ser amplios, hay que reconocer que Isaías 53 es un capítulo que el judaísmo lo tiene como problemático o como controversial. Dentro del judaísmo existe una vertiente que no cree que Jesús sea el Mesías. Así que para esta parte del judaísmo, la Biblia termina en el libro de Malaquías. Ellos atacan el texto de Isaías 53 que habla del siervo sufriente, y ellos dicen que el siervo sufriente se refiere al pueblo de Israel y no a Jesucristo. Pero es su interpretación. Esta es la interpretación que le da la élite judía, que son los fariseos, los líderes religiosos, le dan esa interpretación a Isaías 53. Es más, los judíos no leen, tienen prohibido en las sinagogas leer Isaías 53. No lo leen. Y también tienen prohibido nombrar la palabra Jesús. Muy bien. Según el judaísmo, nosotros estaríamos no en el año 2024, sino en el año 5785 o en el año 5995. Lo cual, las fechas siempre son un problema. En base a esas fechas, ellos establecen cuándo va a venir el Mesías. El judío espera al Mesías, el cristiano espera la segunda venida de Jesucristo. Y bueno, pero en cuanto al número, nadie le invocó todavía, nadie acertó. Se habló del 2013, del 2015, del 2018, de septiembre del 2024, ahora se habla del 2028 y del 2030 con la Agenda 2030. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque está ese año jubileo que dicen que Dios creó al mundo en 6 días y un día es como 1000 años, entonces el hombre sobre la tierra va a durar 6000 años y después de ahí termina la historia del hombre sobre la tierra y viene el milenio y viene el fin del mundo y todo eso, pero nadie le invoca con eso. Pero sí la Biblia da pautas. El año que viene estudiaremos escatología. El pensamiento de los apóstoles judíos es que Isaías habla precisamente del Mesías. Los apóstoles, me refiero a Pablo, Pedro, Juan, ellos entienden que Isaías habla del Mesías y que hay varias escrituras como primero de Pedro, Romanos 10, Mateo 8, Lucas 22, que son textos que parafrasean a Isaías 53 con relación a Jesús, el Mesías. Y el análisis, esto está dicho por los estudiosos, ¿no? Yo soy estudiante, por tanto estudio a estudiosos, dice que el análisis de Isaías 52, 13 y 14 deja en claro que la Biblia está hablando de un hombre, no de una nación. Y si vos lo lees, vas a ver que habla de una persona. Muchos israelitas reconocieron a Jesús como su rey anticipado. Aunque el reino de Jesús, así él lo declaró, no era de este mundo. Y eso está en Lucas 19:11 y Juan 18:36. Muy bien. Ahora vamos a ver qué dice la historia de Jesucristo. Evidencias del Cristo histórico. Porque también, para ser amplios en nuestro estudio, hay críticos que dicen que Jesucristo no existió. Históricamente hablando ¿no? Pero bueno. Por otro lado, hay varias fuentes seculares que confirman la historicidad de Jesús. No podemos entrar en detalle en este estudio, pero cito la obra que yo he leído, que se llama Nueva evidencia que demanda un veredicto, capítulo 5 de Josh McDowell. En ese libro hay evidencia histórica de la existencia y la vida de Jesucristo, y dice que hay muchos personajes de esa época
que atestiguan la vida de Jesús. Por ejemplo, entre estos están Cornelio Tácito, que fue un historiador romano, Flegón, quien escribió una historia titulada Crónicas, Maravar Serapio, qué nombres tenían estos tipos, filósofo sirio. Después está Trajano, Adriano y Marco Aurelio, emperadores romanos. Marco Aurelio tiene la famosa película Gladiador, ¿se acuerdan? Bueno, un buen emperador. Macrobio, escritor, Seneca, sí, quien fue filósofo, político y escritor, y Heracles, filósofo estoico, y Josefo, el gran historiador judío de la época de Jesús. Todos estos personajes atestiguan la vida de Jesucristo, ¿no? Y quiero sí leer, porque me parece muy importante, el testimonio de Josefo. Fue el historiador judío que no era cristiano y fue el más destacado para su época. Dice Josefo en su libro, dice así. Dice, fue alrededor de esta época que Jesús, miren lo que dice, un hombre sabio, él lo mira desde afuera, ¿no? Si es correcto llamarlo un hombre, porque era un hacedor de obras maravillosas, un maestro de aquellos que reciben la verdad con placer. Él atrajo así a muchos de los judíos, tanto como a gentiles. Él era el Cristo, dice Josefo. Y miren lo que dice en esta otra parte. Cuando Pilato le hubo condenado a la cruz, aquellos que le amaban al principio no le abandonaron. Él les apareció vivo otra vez al tercer día. Testimonia la resurrección, ¿no? Como los profetas divinos habían anticipado. Estas y 10.000 otras cosas maravillosas en cuanto a él y la tribu de los cristianos nombrados según él no ha sido extinguida hasta el día de hoy. Y eso está en el libro de Josefo, que se llama Antigüedades Judías. Parece mentira que este hombre hable así de Cristo sin ser cristiano, ¿no? Bueno, es lo que él dice. Pero con estos antecedentes, aún hasta el día de hoy, hay un sector de los judíos que no lo reconocen a Jesús como el Mesías. Por otra parte, la realidad actual, dentro del así llamado cristianismo, está conformada por una multitud de denominaciones y confesiones, cada una con sus particulares dogmas, rituales y credos. Por ello el cristianismo tal vez no sea lo que muestra la cultura religiosa actual en nuestros días, ni tampoco lo que enseñan los que dicen promover a Jesús el Cristo. Y acá quisiera, ya entrando al cierre de la enseñanza o a la última parte, intentar conceptualizar el cristianismo de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué diría usted que es el cristianismo? ¿Qué significa ser un cristiano? Porque no puede ser que uno se diga cristiano y te digan, ¿qué es ser un cristiano? No sé, yo soy cristiano. O creo en Jesús. Pero ¿y qué hacemos con eso? Bueno, vamos a hacer muy breve esto, un muy breve repaso de la historia. ¿Dónde nace el judaísmo? El judaísmo nace aproximadamente en el año 500 antes de Cristo, acá donde está este templo de color verdecito, cuando los judíos regresan del exilio babilónico, que habían sido conquistados por Babilonia
y luego el rey Ciro les permite volver a su tierra y adorar a su Dios. Ahí entran, ya lo vimos esto, entra un personaje que era el sacerdote Esdras y Nehemías, que recopilan todas las escrituras que tenían los judíos, y a partir de ahí ellos comienzan a desarrollar el judaísmo. No había judaísmo antes de esto. Había el pueblo de Israel con escrituras. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que este judaísmo, recuerden que ellos vuelven de Babilonia a su tierra y habían perdido su cultura, sus rituales, sus ceremonias. Ellos comienzan a desarrollar, aparte del judaísmo, la recopilación de los textos hebreos, comienzan a desarrollar rituales, costumbres. Entonces se crea lo que se conoce después como el Talmud, que el Talmud es la recopilación escrita de tradiciones orales que se pasaban boca a boca a los judíos generación tras generación. Después viene el famoso canon, que son los primeros libros de la Tanaj, que es la Biblia hebrea, pero se van desarrollando ramas ahí del judaísmo, ¿no? Entre esas ramas había una rama que se la llamaba los caraítas, ¿no? Y los caraítas eran aquella parte del judaísmo que se basaban únicamente en el escrito. Si no está escrito en la ley de Moisés, para nosotros, si eso que dice el rabino no está escrito ahí, nosotros no lo aceptamos. Esas eran los caraítas que aún hoy existen. Y dicen que Jesucristo y Pablo pertenecían a los caraítas, fíjense. Pero a su vez en estas ramas, hoy charlábamos que habían desarrollado semejante cantidad de ritos y cosas que había que cumplir, que el judío cuando se levantaba tenía que ponerse primero el zapato derecho. Después se tenía que poner el zapato izquierdo, pero se tenía que atar el zapato izquierdo y después atarse el zapato derecho. Y eso tenías que cumplir para ser judío. Entonces se armó ahí toda una serie de mandamientos y cuestiones que no tenían en muchos casos nada que ver con lo que eran las escrituras hebreas. De ahí en más hubo 400 años donde se habla de un período intertestamentario, eso ya lo sabemos. Después viene Jesucristo en los evangelios y después se arma el canon de lo que se conoce como la Biblia cristiana o el Nuevo Testamento. Y ahí aparecen los padres apostólicos que eran Juan, Pedro, el apóstol Pablo, todo lo que Jesucristo había convocado como sus 12 apóstoles, y los que fueron discípulos de estos apóstoles fueron los que fueron llamados los padres apostólicos. Ellos más o menos conservaban las escrituras y las enseñanzas más antiguas o más ortodoxas, por así decir. Pero como ven en el mapa ahora, con los años, el cristianismo en el mundo se convirtió en lo que ven en este mapa. No me interesa a mí hacer un juicio de valor sobre esto, solo mostrar el dato. Fíjense, el mapa pintado de todos colores. Por ejemplo, el verde oscurito son los luteranos. El verde clarito son los calvinistas. Después están, por supuesto, los católicos en rosita. Después están los etíopes, los luteranos anglicanos, los mormones. Es decir, la pregunta es, ¿para esto vino el Señor Jesucristo? ¿Para crear o para generar esta diversidad y multiplicidad? Estamos hablando de 4.200 religiones reconocidas en el mundo. 4.200 religiones más todos los grupos que ya no están activos, que se generaron. Entonces, ¿para esto vino el Señor Jesucristo? Yo creo que no. Pero bueno, esto es la realidad. Entonces, ¿qué es el cristianismo de acuerdo a las escrituras? ¿No?
Hay una frase de un estudioso de la palabra de Dios, el doctor Víctor Paul Whitfield, que dice lo siguiente. Fíjense qué interesante. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es lo que Dios obró en Cristo Jesús cuando la filiación espiritual o la adopción vino a ser disponible a la humanidad. Todo lo que Dios hizo en Cristo, que hizo posible que otras personas fueran adoptadas como hijos de Dios, eso es el cristianismo. No es una religión. Esa es una frase, pero ¿qué significa la raíz griega ismo? Ismo es una raíz que proviene del griego, es un sufijo, y permite formar sustantivos que suelen significar, cuando uno le agrega el ismo, suele significar adherencia a una doctrina, sistema, escuela, movimiento, principio, devoción o adherencia. Eso significa el sufijo ismo. Por lo tanto, aparecen palabras griegas antiguas como helenismo, ismo, judaísmo, bautismo, cristianismo y, si quieren, peronismo, radicalismo, claro, todos los ismos que a ustedes se les ocurra, socialismo, comunismo, significa eso. Al agregarle el sufijo, significa que nos adherimos a una doctrina, a un sistema, a una escuela, a un movimiento, el movimiento del peronismo, ¿se acuerdan? Principios, devoción y adherencia. Eso es. Entonces, Jesús es representado en la Biblia como el Mesías. El Mesías es ungido. Este vocablo se deriva del hebreo Mashiach y es traducido al griego, ya lo vimos, como Christos, que significa ungido. En español se dice Cristo. Y ungido es elegido para una tarea específica, para algo, llevar a cabo algo muy particular. Los primeros discípulos de Jesús se llamaban entre sí los fieles, mientras que los demás se referían a ellos como nazarenos o galileos. Y hacia el año 50 después de Cristo, los habitantes de Antioquía comenzaron a llamarlos cristianos. ¿Qué quiere decir cristianos? Fieles al Mesías, fieles a Cristo. Y sumando esto, la raíz ismo se dio origen a la palabra cristianismo. Eso es cristianismo. Fíjense, cristianismo etimológicamente es fidelidad a Cristo. Punto. Fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Cristianismo, fidelidad a Cristo. Socialismo, fidelidad a una doctrina, a un cuerpo de ideas socialistas que tendrán que ver con la política, Hechos 11:26. Fíjense, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó como cristianos. ¿Dónde? Por primera vez en Antioquía. Eso dice la Escritura. ¿Se dan cuenta? Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué habrá hecho Jesucristo? Si cristianismo es fidelidad a Cristo, ¿qué debería ser un cristiano respecto de esta cita? Tal vez escudriñar las Escrituras. Y sí, qué sé yo. La historia de la iglesia primitiva registra que los cristianos de los 3 primeros siglos, porque todo se degeneró a partir del 3er siglo en adelante,
Los 3 primeros siglos, la iglesia primitiva se capacitaban, estudiaban y se preparaban. Dicen los libros de historia que estudiaban lógica, cosmología, historia y teología. La pregunta sería, ¿no? Si los cristianos de hoy en día estudian lógica, cosmología, historia y teología. No sé, qué sé yo. Pero bueno, tampoco nos vamos al otro extremo. Pero estudiaban, por lo menos leamos la Biblia, busquemos en la Biblia los versículos, con los años vayamos aprendiendo, ¿no es cierto? Estas son 2 citas de E.W. Bullinger, un gran estudioso de las Escrituras, que dicen así, miren: hay una cosa que el cristiano precisa más que cualquier otra, una cosa sobre la cual todo lo demás reposa y sobre la cual dependen las demás. Esta gran necesidad es un verdadero conocimiento de Dios. Y él lo saca eso de Efesios 1:17. Y otra frase de este hombre Bullinger dice: el gran objetivo del cristiano es llegar a conocer todo lo que Cristo ha hecho para nosotros en el poder de su resurrección. Esto es lo que tendrá el gran poder transformador sobre nuestras vidas. ¿Sí? Muy bien. Así que para ir terminando, voy a hacer una lectura de quién es Jesús de acuerdo a lo que dice la Biblia. Lo que voy a leer está en los versículos que les voy a citar, pero lo voy a leer como un texto. ¿Quién es Jesús entonces? Jesús es quien dio a conocer al único Dios verdadero, y Dios Padre se dio a conocer mediante su Hijo Jesús el Mesías. Eso lo pueden leer en el capítulo 17 de Juan. Jesús es el unigénito, como vimos hoy, único engendrado y único en su tipo. Es el primogénito o primero entre muchos hermanos. Jesús es el que caminó por la tierra de Israel, fue visto de los hombres y registrado por la historia. Jesús es el que no cometió pecado, ni se halló mal en su boca, quien, cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba. Jesús es quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. Eso está en 1 de Pedro 2, 22 y 23. Jesús es quien, dejando todas las credenciales que Dios le dio, se anonadó. La Reina Valera dice se despojó, pero la versión de la Biblia del Oso, que es más antigua, dice se anonadó, que quiere decir se hizo nada, a sí mismo. Y tomando forma de siervo, no de rey, porque podría haber dicho yo soy el rey, y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Se podría haber hecho desobediente, pero no solo obediente, porque vos podés obedecer una parte, obediente hasta la muerte. Recuerdan que en un momento le dijo: Padre, no podemos zafar de acá porque te iba a ser crucificado. La muerte de cruz es la peor muerte que inventó el hombre hasta el día de hoy. Entonces, él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es a quien Dios después le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quién está en los cielos?
Dios y hay seres celestiales. Y en la tierra, ¿quién está en la tierra? Los hombres. Y hay hombres malos y perversos, dice la palabra. Y debajo de la tierra, ¿quién está debajo de la tierra? También hay debajo de la tierra. Pero dice que entonces le dio un nombre para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, aún los judíos algún día, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y como dice Romanos 10:9-10, y entonces, ese entonces lo agregué yo, y entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás cristiano. Serás salvo, pero después hay que ser cristiano. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es Jesús. Y para terminar, como conclusión de todo lo visto, si cristianismo es etimológicamente fidelidad a Cristo, y la gran necesidad del cristiano es un verdadero conocimiento de Dios, ser cristiano es tener un verdadero conocimiento de Dios y guardar tu fidelidad a Cristo. Y esto no se hace en un grupo, no se hace en un edificio, no se hace en una congregación tal o en una denominación tal. Tener un verdadero conocimiento de Dios y guardar tu fidelidad a Cristo es algo personal y que nace del corazón de cada persona. Cristo en castellano o en español, Christos en griego, Mashiach en hebreo, todo eso significa ungido o reservado para una obra, una tarea especial. Ese es Jesús de Nazaret, el Mesías de Dios. Dios los bendiga.